Buenas noches, y esto es Voces, para analizar lo que ha sido el día D, el día histórico en cuanto a las elecciones generales, y vamos a darle una mirada de cómo logra un candidato posicionarse, cómo otro incluso termina siendo visto como la tercera fuerza, y en medio de esto, ¿quién recibió realmente el voto castigo? Para analizar todo esto que ha dejado y además cómo ha generado una hegemonía colorada en la presidencia, en el Congreso, en las juntas departamentales, en las gobernaciones, hoy, esta noche, queremos hablar con dos personas que conocen y muy bien acerca de esta área. Y para ello vamos a preparar en el transcurso de la noche unas placas informativas y comparativas que van a colaborar a este análisis. Vamos a saludar primeramente a la dama, como invitada esta noche, Ati Snit, consultora, que nos va a hablar de un pantallazo de lo que ha sido parte del trabajo de las encuestas y cómo estas tuvieron su impacto también en estas últimas elecciones. Ati, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Diego? Un gusto estar en tu programa. Gracias por estar acá. De verdad tengo muchas preguntas para vos, Ati. Bueno, genial. Me gustaría evacuarlas para que tantas personas que nos van a ver entiendan un poco el valor de la encuesta. Sí. Por sobre todo como una medición hasta si querés llamar científica. Claro, como un análisis claro. de la opinión pública. Y para darle una mirada analítica, también tenemos el gusto esta noche en Voces de hablar con Hugo Duarte, analista político, para que nos pueda dar ese pantallazo opinativo de lo que ha dejado estas elecciones. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a la audiencia. Es un placer estar con ustedes en este programa. Quiero arrancar un poco contigo, Hugo, para preguntarte, ¿por qué crees que ganó el Partido Colorado en cuanto a la presidencia, por un lado, de la República, por el otro, el Congreso Nacional? Ahí tenés diputados, ahí tenés senadores, y para colmo tenés un altísimo número de gobernadores y juntas departamentales. ¿Por qué en estas elecciones el Partido Colorado logró posicionarse y ahora se genera esto que llamamos hegemonía? Yo quiero ser un poco terminante. Yo creo que el Partido Colorado tuvo este resultado por la incompetencia de la oposición. La oposición nunca entendió de qué se trataba esta elección y siempre pensó que estaba caminando solo y que era cuestión del día de las elecciones para subirse al podio del ganador. Y en realidad no hizo el trabajo como para que ese camino sea llevadero. El Partido Colorado hizo lo que siempre hace. Cohesionó sus filas, le dio consistencia a su trabajo político, trabajó muy fuertemente con las bases y fundamentalmente tuvo la fortaleza de hacer sentir ese sentimiento que les une a todos los colorados, que a veces se agiganta ante el riesgo, como en esta oportunidad. Hay otros condimentos que quizás podamos decir, pero básicamente yo veo por allí el triunfo del Partido Colorado. A Ati le quiero preguntar, haciendo un previo comentario, incluso te lo dije fuera del aire esta noche, Ati, que atinaste en tus resultados. Entonces, yo sé que fuiste muy criticada también en algunos medios de comunicación, a veces políticos, medios, periodistas, pero en estas últimas elecciones, por ahí me hace así, también la pegué en otras elecciones, pero yo quiero remontarme a esta en particular porque te seguí mucho en el Twitter, ahí principalmente. De hecho, acá compartíamos los resultados de tu trabajo y consultarte por qué en una elección, y más si es general, es tan importante conocer esa previa de lo que la gente percibe o quiere votar, pero a través de las encuestas. ¿Por qué es tan importante una encuesta? Es muy importante trabajar la opinión pública. Bueno, nosotros trabajamos realmente con las encuestas de la opinión pública y el clima en el que está la opinión pública, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos es, ¿por qué es importante? ¿Cómo te vas a dirigir a un pueblo o te vas a dirigir a un partido político o te vas a dirigir a la ciudadanía si no sabes qué está opinando en relación a las instituciones? ¿Cuál es el nivel de credibilidad que tienen los políticos o los candidatos? ¿Cuáles son los problemas existenciales que tiene hoy y cuáles son los problemas que considera que son fundamentales y cuáles son los problemas que considera no tan fundamentales? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer para cambiar esa situación? Con relación a eso, uno puede hacer un análisis y construir programas comunicacionales
poder llegar al objetivo que es llegar a tu público que te puede votar, poder entender el por qué no llegó un mensaje o sí llegó un mensaje, porque eso también es interpretativo, ¿verdad? Como un análisis, como si fuera que vos te estás haciendo un análisis de sangre y yo te digo, mira, estas variables están surgiendo, estas no están surgiendo, mejoraste en esto, empeoraste en esto. Entonces, ¿qué es lo importante en este tema? Mantener la sistematicidad. ¿Qué significa eso? Actuar en un periodo de tiempo, medir, aplicar un método, o aplicar unas correcciones, o aplicar unas campañas, en este caso unas campañas o unas cuestiones comunicacionales, volver a medir, y volver a medir, y volver a medir, y te va a entonces dar el dinamismo con el cual se está moviendo el público objetivo, que en este caso son los electores. ¿Qué pasó con los colorados? En este caso, como dijo acá el colega, es cierto que los colorados siempre hacen una opción hacia un voto satisfactorio, porque ellos siempre tienen algo que se denomina voto disciplinado, y no solamente disciplinado, sino una vocación de poder. Ellos, ante la posibilidad de perder el poder, se ayornan, porque es mucho más lo que se puede perder que lo que se puede ganar. 1. 2, dentro de lo que se denominó la concertación, hubo una suerte de desaciertos desde lo ideológico hasta lo pragmático. ¿Y qué digo con eso? Yo no entendía, desde la óptica, no se entendía cuál era el nivel de compromiso que tenían los dos candidatos, porque vos veías aparentemente a un candidato que iba a la izquierda y la otra candidata que era de derecha, y con ideas totalmente diferentes. En algún momento, y consulté, que parecía que tenían agendas diferentes, ¿verdad? Entonces eso como que pierde al ciudadano de una manera, ¿verdad? Y por otro lado también, no existe, como ayer había comentado a Hugo, este realismo mágico en el que escuchaba en las editoriales de muchos periodistas, esta juventud o esta población que está oscura y que sale a votar el día y a decir lo que no se manifiesta. ¿Sí ocurrió? ¿Por qué? Porque había un candidato que sí les dijo lo que quería escuchar, que sí le dijo este espacio en el que podés votar, pero tampoco era un voto oscuro, era un voto que se veía creciendo, increciendo desde el mes de febrero. Entonces no es una cuestión fortuita. Comenzamos con un 8% y terminamos casi con un 16% de opción electoral hacia el doctor Paraguayo Cuba. Entonces eso fue un fenómeno que creció 50% en 60 días. Ese es un fenómeno. 8,2 en febrero terminamos con un 16%, 16, algo. Entonces es un fenómeno que en 2 meses, febrero, marzo, abril, creció 50%, es decir, el 8% se suma al 8%, tenemos un 16%, y el resultado final fue 19%. ¿Te puedes saber con tu encuesta a ti, cuando empezó a crecer desde febrero, Payo, a quién le iba carcomiendo votos, o él iba conquistando un voto por ahí dormido? Te tiro así un dato, el voto bronca, si querés usarlo como una especie de calificativo. ¿De quién iba carcomiendo votos? ¿Del Partido Colorado, del resto de la oposición, llámese concertación, o él conquistaba un voto que estaba dormido, silenciado en el paso del tiempo? Mira, conforme a los números que vos puedas mirar y conforme a la relación de números que va entre lo que obtuvo el Partido Colorado. El Partido Colorado, en relación a su interno, obtuvo 100.000 votos más, que quiere decir ellos cerraron filas, fueron a lo seguro, con un candidato seguro, apostaron a lo que es famoso decir, la famosa palabra, la estructura, ¿sí? Y la estructura les funciona. Ahora, a largo plazo le veo difícil seguir con ese mismo sistema, porque hay ahora un candidato que dividió eso, que es ese tercer espacio que cruza de manera transversal, que analizaremos después. Por otro lado, analizo también que la figura de la concertación no aglutinó los votos que tenía que llevar. Es más, se minimizó en casi 300.000 votos el voto que tuvo la vez pasada. Y la vez pasada, la elección presidencial anterior, sí, en la que ellos perdieron las elecciones por 90.000 votos. Ahora perdieron por una cantidad sideral de votos. Sí. No quiero decir números exactos porque no recuerdo los números exactos. Vamos a mostrar un ratito. Pero esta tercera fuerza que ocurre, que es la de Paraguayo Cuba, ocupa un lugar muy importante. Y si uno analiza los números fríos, diría, le sacó solamente al Partido Liberal.
o la concertación. Y si uno suma los porcentajes, crecieron muchos, porque cerca de 600.000 electores votaron las internas de la concertación. Sí. Y el señor Efraín Alegre, o sea, el presidente de la concertación, casi llega a tener casi 900.000 votos, 800 y pico mil. Sí. Entonces, hubo un crecimiento, ¿sí? Pero un sector y el otro sector que no estaba siendo representado por ellos, sí. Y hablo de que se veía en la información que nosotros teníamos que quienes sentían los problemas. Se sentían desplazados, la gente que vive en Alto Paraná, la gente que vivía en Pedro Juan Caballero, la gente que vivía en Caguazú. Uno veía el nivel de crecimiento y el nivel de falta de oportunidades, una suerte de falta de trabajo, no hay dinero, no alcanza el efectivo. Mi problema existencial hoy es la falta, no me alcanza para mi canasta básica. Y creo que iba de alguna manera, el discurso de la concertación no hizo caso a esto. No llegó con el tema de la electricidad gratis, la universidad gratis, porque la gente no cree en la gratuidad tampoco. Y porque la gente es racional también. La gente es racional y dice, ¿qué me va a dar la electricidad gratis? ¿Qué me va? No, eso no es posible. Y por otro lado, la gente que sí, me refiero a los afiliados del Partido Colorado, que ellos sí tienen una tradición de electoral muy fuerte y les cuesta mucho votar en contra, sino es una cuestión muy radical, como fue el caso de Fernando Lugo, ¿verdad? Que pues, ya hace 15 años otra vez de esto. Y un fenómeno importante es la emergencia de este tercer espacio. Pues este tercer espacio a mí me da cierto temor por la suerte de cómo juegan hacia los nacionalismos que están imponiéndose ahora. Pero los periódicos hace 2 años están pidiendo este tipo de... Si uno mira los editoriales y las tapas de periódicos que hace mucho tiempo está viniendo, uno está pidiendo este espacio. Yo más que voto bronca le llamo voto protesta. Y como hoy protestó el paraguayo diciendo estos dos no me representan, sí. Por eso no tuvo Santi Peña 1.500.000 votos, porque si fuera el crecimiento había tenido 1.500.000. O no tuvo 1.200.000 como tuvo la vez pasada Efraín Alegre. O como que este tercer espacio es justamente la gente que no se siente identificada con ellos y es un cambio generacional que hay que interpretar desde el punto de vista comunicacional. Es un cambio generacional importante. Y le quiero preguntar sobre este punto también a Hugo Duarte, nuestro analista político esta noche. Teniendo en cuenta el dato que nos tiró Hugo, que empezó a crecer la figura políticamente en cuanto a las encuestas de Payo Cubas. A tu criterio, ¿por qué crees que prendió políticamente desde febrero, teniendo en cuenta estas encuestas, la figura de Payo y se fue posicionando? Por ahí porque un grupo periodístico le dio mucha pantalla, porque el mensaje que tiraba también caló hondo y como nos dice Ati, como que fue más realista al voto que la gente esperaba o lo que uno prometía como político. ¿Cuál crees que fue ese condimento principal que hizo que vaya creciendo y que prenda Payo? Bueno, políticamente él tuvo una estrategia muy innovadora. Él recorrió casi todo el país desde hace mucho tiempo. Hace ya más o menos desde el momento en que fue despojado de su condición de senador, él empezó a hacer política, empezó a hacer campaña y empezó a formar sus cuadros. No logró formar sus cuadros, pero logró sí reclutar adherentes. Decía otro colega analista, logró reclutar sus creyentes. Entonces, ese es un trabajo que cuesta, es un trabajo al que hay que ponerle pasión, hay que ponerle garra, y eso le puso Payo. Hay que recordar que Payo se iba en las reuniones con la gente en diferentes pueblos donde era invitado, y al terminar, sus adherentes pasaban el sombrerito para que él pudiera otra vez seguir sosteniendo su campaña. Y eso es totalmente, y es más, eso es innovador. ¿Por qué? Porque eso habla de un proyecto colectivo. El concepto de la política es un proyecto colectivo, no es un proyecto personal de alguien que busca cautivar a la población para que vengan y lo entronicen en un lugar. La política es un proyecto colectivo donde se comparten sueños, ideales,
se comparten un montón de cosas y ese es el objetivo final. Y Payo volvió a reivindicar eso, esa es la innovación principal. Por otro lado, Payo le habló a la gente que normalmente en la política no le habla. Le habló al que anda en ómnibus, hizo su campaña en ómnibus, salía de noche a recorrer la ciudad y le hablaba a los guardias de seguridad, le hablaba a los recicladores, le hablaba a un montón de gente a quien generalmente el político tradicional no le habla. Y eso consolidó un espacio popular bastante importante. De hecho, estas últimas manifestaciones de los adherentes de Payo nos da la pauta que él tiene realmente una influencia notable sobre su gente, porque él los convocó solamente por las redes sociales y por televisión. Sí. No hizo absolutamente nada más y paró el país 2 días. Sí. Sí. Pero Entonces, no es para no tenerle en cuenta. Payo es una persona que moviliza a las masas y esa es la principal ganancia que hoy tiene Payo Cubas. Aparte de ponerse claramente como la cabeza de la única oposición que tiene fuerza hoy en el Paraguay. A pesar de que Payo está fomentando mucho la violencia, en el lenguaje digo, incluso diciendo vamos a golpear a los de la FOPE, a sus madres, a sus hermanas, instando a la gente incluso quemando llantas, a cerrar rutas. Yo entiendo que puede haber un grupo que acompañe desde el enojo ese tipo de protestas, pero quiero entender hasta sociológicamente por qué prende un discurso así sabiendo que se está violando la ley. Yo quiero hacer una comparación que a mucha gente seguramente no le ha gustado o va a parecer odiosa. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gente que le convocó Payo y aquella gente que quemó el poder legislativo cuando hubo ese problema de la intención de cambio de la Constitución? La violencia es violencia en cualquier lugar y por cualquier razón. No hay violencia buena ni violencia mala. Violencia es violencia. Entonces, la política siempre tiene ese condimento. Yo creo que cuando hay razones que movilizan a las masas, como aquella vez que quemaron el poder legislativo, como esta vez que se quiso instalar la idea de que probablemente pudo haber habido maniobras dolosas que evitaron la victoria de Payo, la gente se va a movilizar y la violencia va a aparecer. Se invoque o no se invoque a la violencia, cuando alcanza un punto de toxicidad, digamos, en el ambiente, ese condimento muy propio de la política va a aparecer. Hugo, y a ti les quiero compartir unas placas que nuestro equipo de prensa preparó y con ambos comentar, porque ya estabas hablando vos, Ati, por ejemplo, lo que fue aquella interna. Esta es la primera placa, pero quiero irme hasta el año 2012. ¿Se acuerdan cuando se enfrentaban Horacio Cartes con Zacarías Irún? Sí. Y Cartes tuvo casi 500.000 votos en aquella ocasión en la interna. Zacarías Irún obtuvo casi 280.000 votos. Si sumamos, por eso le bautizamos como abrazo republicano, lo de alcanzar la suma de votos casi 800.000 en aquella ocasión. Cuando van las generales el año siguiente, Horacio Cartes se enfrenta por primera vez a Efraín Alegre. Él obtuvo más de 1.094.000 votos. Efraín obtuvo 883.000 en aquella ocasión. Y la diferencia que permitió que gane Cartes fue de 200.000 y un poquito más de votos. En la suma de aquella ocasión, vos fíjate, a ti, que se lograba, entre las internas, las generales del Partido Colorado, lograba sumar 317.474 votos. Por ello es que llegó a más de 1 millón en aquella ocasión, que yo recuerdo que decían que era histórico que el Partido Colorado lograra esa cantidad. ¿Vos tenés algún comentario sobre esto, Ati? Porque tenemos otras placas para avanzar luego. Sí, obviamente acá teníamos una diferencia, que teníamos 2 candidatos fuertes. Acá justo donde se dio el evento del fallecimiento del general Lino Oviedo, que era también una suerte de líder que aglutinaba a muchas personas. Entonces fue una cuestión muy favorecedora también para la candidatura en este momento de el señor Cartes y el señor Efraín Alegre. Sí.
Teníamos un movimiento también muy fuerte que fue UNACE en ese momento. La otra placa directora para avanzar y recordando lo que ha sido ese paso y después cómo se convierte en un abrazo republicano. 2017, hoy estabas recordando, Ati, cuando Marito termina venciendo a Santi Peña. En aquella ocasión, las encuestas decían que era abrumadora la victoria de Marito. ¿Ustedes se acuerdan? 32, 36 puntos y al final fue, creo que mucho menos. 3%. 3%, ¿verdad? Bueno, llegaron juntos, si sumamos, era más de 1 millón de votos. Vamos a las generales, se enfrentan Marito y Alegre. Y ahí creo que se mantuvo lo de 3 puntos de diferencia, apenas 90.603 votos de diferencia que daban a Marito como ganador cuando Alegre estaba con Rubín en aquella ocasión. Sí, así es. Avanzamos en la siguiente placa, ya algo más actual. En las internas del año pasado, Santiago Peña lograba 619.940 votos frente a Arnoldo Vince, que venía de una carrera electoral de ¿cuánto? De 4 o 5 meses. 90 días. 90 días. Y 527.000, uno supone que es ese voto oficialista por lo de acompañar al presidente de la República. Y en un abrazo republicano, más o menos, casi era 1.200.000 votos. En la interna, Efraín obtuvo muy pocos votos y llegaba a casi 350.000. Y con esto, hacer la proyección. Y acá ya quisiera en la siguiente placa cerrar esta exposición y entrar en los comentarios. Santiago Peña vencía por 1 millón, casi 300.000 votos frente a Efraín Alegre, 830.000. La diferencia entre ambos, más de 460.000 votos. Y fíjate, por favor, Hugo, como también Ati, Paraguayo Cubas obtuvo casi 700.000 votos, Euclides 41.000 y un poco más. Y la fórmula que hacemos, si Payo y Alegre se juntaban, teníamos más de 1.500.000 votos. Si lo hacían en los tres ya con Euclides, casi 1.600.000 votos. Sí. Comentario. Sí. Y el comentario es justamente eso, que el status quo, el Partido Colorado está dentro de sus números históricos, ¿sí? El Partido Colorado está dentro de sus números históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una suerte de fidelidad de sus votos, Ajá. una fidelidad a sus votos, como te digo yo, una vocación de poder. Por otro lado, el planteamiento que se dio de la concertación no convenció a la ciudadanía ni se dio de esa concertación. Y acá hay un fenómeno importante que quiero analizar. Te escucho. Primero la pregunta y así contesto las dos. Viendo esa última placa, sí, ¿te ratificás con que, por lo que se percibe por lo menos, y más como alguien como consultora y ha hecho la encuesta, que el voto que logró conquistar Payo no fue de los colorados, sino prácticamente de la concertación? De la concertación y un porcentaje de gente joven que probablemente empezó a votar ahora. Y de la concertación, obviamente, ese no es un voto propiamente colorado. Porque si vos te fijas, el Partido Colorado logró en la interna más o menos 1.200.000. Eso el histórico que tiene el Partido Colorado para ganar elecciones, ¿sí? Entonces yo digo que no, al Partido Colorado no le restó votos Paraguayo Cubas. Paraguayo Cubas le restó votos a la concertación. Llamámosle concertación porque no quiero hablar de ningún partido. Llamémosle concertación porque la concertación hizo agua. Bueno, ayer, haciendo un análisis cualitativo, le pregunto a un grupo de personas y me dice, ¿por qué te parece que perdió la concertación? Y me dice un señor que es trabajador, no tenía contrario. Yo entendí. No le vieron como un liderazgo, no fue percibida la concertación como ese liderazgo que iba a producir la alternancia en el poder y no logró que la ciudadanía confiara en estos dos líderes, ¿sí? Entonces, fue una suerte de cerrarse a una suerte de discurso en contra de una sola persona y no darle alternativas a la ciudadanía. Era pacha o mafia, ANR nunca más, cosas que ya repetidas que no se concretan en algo que baja a la ciudadanía. Pero tal vez te podría dar categorías más cualitativas, Hugo. Pero eso es lo que se percibió. Estas cuestiones existenciales cualitativas no bajaron. O sea que, ¿quién era al contrario? Como hablando en el idioma que me decía este señor, ¿quién era al contrario de la concertación? Y era la mafia, era Cartes, ¿verdad? ¿Y quién era Pacha o mafia, la ANR? Y no, así no se genera, no se conquista. Y hay una palabra muy linda que suele decir Hugo, no se enamora al electorado, suele decir Hugo,
Hugo suele decir, no se enamora del electorado. Aquí nosotros teníamos que enamorarle, conquistarle a nuestro electorado. Teníamos un electorado fantástico de jóvenes que iban a emitir por primera vez su voto, y creían como 200.000, muchísimos votos, y más de 200.000. Y entonces por eso digo que faltó condimento, como dijo también Hugo, le faltó ese proceso comunicacional que filtre, y vasos comunicantes también para tener una idea unida, porque por un lado la ciudadanía no entiende por qué uno, por ejemplo, vamos a un ejemplo bien concreto, reunión con el presidente de Uruguay, está Esperanza Martínez, está Efraín Alegre, forzada una foto con Lugo, y eso generó una suerte de que estamos todos separados. Bueno, allí no se fue, por ejemplo, Soledad Núñez, no fue una cuestión, estamos haciendo actos importantes y actos separados, entonces no una cuestión de unidad, ¿verdad? Entonces, eso se percibía y eso se ve, y lo que se ve en la televisión, Ajá. una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Entonces, cuestiones así prácticas que en el sentido común y en la interpretación común dice, pero esto está todo separado, esto no está bien. De muchos Bien, simbolismos. Ati y Hugo, tenemos que hacer una breve pausa, pero me gustaría a la vuelta, Hugo, que me respondas, por ejemplo, lo mismo que le consulté a Ati. Si consideras también que Payo como que le fue quitando votos a la Concertación, o crees que también le sacó votos al Partido Colorado. Y lo otro, ¿cuánto crees que sumó en el caso de Sole Núñez para la Concertación? ¿Le sumó votos en algo a algún sector de la población? Algunos decían juveniles. ¿Pudo captar eso Sole Núñez en esta primera experiencia, digamos, partidaria política para ella o no? Pero a la vuelta a la pausa, ¿te parece? Ok. Así que quédate con nosotros y seguimos hablando con dos especialistas, Hugo Duarte y Ati Snit. A la vuelta tenemos más. Y le pregunto a nuestro invitado esta noche lo mismo que a Ati. Hugo, ¿vos considerás que Payo Cubas logró sacarle votos al Partido Colorado o específicamente a la Concertación? Yo considero que Payo Cubas ganó esos votos por la coherencia de su mensaje y porque conectó con esa gente. No importa de qué partido sea, Colorado, liberal, nacional, comunista, lo que sea. Le han votado a Payo Cubas gente de todo el arco iris electoral del Paraguay. ¿Por qué? Porque es la persona que expresaba el sentimiento de esa gente, el sufrimiento de esa gente, la aspiración de esa gente, y él capturó eso. Yo considero que es un análisis muy simplista decir la suma de esto pudo haber dado. No. En política, generalmente la suma de los factores generalmente no da los números que uno imagina que va a dar. Yo creo que decir que Payo le sacó voto al Partido Colorado o al Partido Liberal es asumir que la voluntad de la gente es propiedad de esos partidos, y eso no es cierto. Eso es absolutamente Pero falso. ¿a qué voy, Hugo? Porque por ahí mucha gente tenía la intención de votar, ponele, por el Partido Colorado o por la Concertación. Pero cuando ve, como dice Ati, que fue creciendo su figura desde febrero, por ahí ese voto que tenía pensado para estos dos sectores termina yendo para Payo. Por eso la consulta de si a tu criterio ese voto que por ahí era ganado ya por el Partido Colorado o ganado ya por la Concertación termina siendo para Payo. Yo recuerdo que hace 15 días, más o menos 20 días, en una entrevista que le hicieron a Payo, le hicieron la misma pregunta. ¿No consideras que tenés que conversar con Efraín para unirte a él y ganarle al Partido Colorado? Y la respuesta de Payo fue fantástica. Yo aprovecho tu medio para decirle a Efraín, vení, unite conmigo y le vamos a ganar al Partido Colorado. O sea, es muy, muy especulativo eso, Diego, ver que mientras si Payo no hubiera estado, ¿dónde se hubieran ido esos votos, ¿verdad? Es muy especulativo. Es muy probable que haya engrosado la lista del ausentismo. Pero, también. A ver, ¿verdad? Hugo, yo me pongo en el lugar de Honor Colorado y quiero citarte nada más como estrategia que creo que le funcionó, o por lo menos creo yo que esa fue la estrategia. Todos los días veíamos durante semanas a La Nación, Crónica, Popular, ADN y en sus medios radiales, televisivos, darle una fuerte presencia a Payo, ubicándolo como el segundo. O sea, yo
Lo que trato de transmitirte nada más es que veía al grupo político colorado que tiene medios visibilizándolo como el segundo, porque por ahí ellos en su lectura política o en sus encuestas encontraban que él iba sacando votos, como usó ese término, pero de la concertación. Por eso lo posicionaban. Veamos el contraste, Diego. Los medios que eran afines a Alegre le negaron completamente espacio a Euclides Acevedo y a Payo. ¿Por qué no le dieron espacio? ¿Por qué no le hicieron cotejar con Alegre? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo ningunearon a Payo y Alegre? ¿Y cómo fue percibido eso por la gente? ¿Cómo fue percibido también lo otro por la gente? O sea, esas son las preguntas que matizan un poco el análisis, ¿verdad? Porque si vos analizas, yo no recuerdo una sola página, salvo alguna presentación así del perfil de candidatos, ninguno de esos medios que abiertamente estaban a favor de Efraín Alegre, como ABC Color y Última Hora, Sí. le dieron espacio a Payo ni a Euclides Acevedo. Sí. Es más, lo ningunearon completamente, como si no existiese. Voy más allá. Cuando esos medios propiciaron un debate, nos los invitaron a Payo y a Euclides. Pero tenía una fuerte presencia en todo el Grupo Nación. Pero por supuesto, porque en algún lado tenía que aprovechar, y el Grupo Nación aprovechó ese desliz del otro grupo, le dio espacio a Payo. Pero, ¿cuál es mi punto, Hugo? Que yo percibo de que notaron en Payo un crecimiento Claro. y que le sacaba voto a la concertación. Entonces, Por como supuesto. estrategia política, porque es medio raro, en todo caso yo puedo suponer que le posicionen a Santi Peña porque, bueno, su grupo político es afín, pero todos los días tapa para Payo, a mí me hacía ruido, Hugo. Y yo te voy a decir algo. ¿Qué pasaba si ABC Color y Última Hora le daban espacio a Payo diciendo que en las mediciones Payo le estaba robando votos al Partido Colorado? Por ejemplo, al revés, que diga que le sacaba votos al Partido Colorado y no a la concertación. ¿Eso iba a permitir fuga de votos colorados? Porque estamos imaginando que eso permitió fuga. A lo contrario, estamos imaginando que permitió fuga de votos de la concertación. O sea, el escenario que yo te presento son dos escenarios Que diferentes. probablemente, nomás. Hugo, te van a decir que el voto duro o cautivo del Partido Colorado no es lo mismo que el voto duro de un partido liberal. Correcto, y es así. Es que es así. Aparte, una cosa, te voy a decir una cosa. El Partido Colorado tiene menos volatilidad de sus votos de estructura que los otros partidos. Esa es una realidad que hay que entender. Si vos le querés ganar al Partido Colorado, tenés que saber que tenés que partir de 37% a cero, porque 37% es tu piso, ¿verdad? Entonces vos tenés que construir una opción de más de 40% para arriba, para pelearle la victoria a un partido como este. Hugo, le quiero hacer a ambos la misma pregunta. En el caso de la concertación, ¿Sole Núñez prendió o no? Y de haber prendido, ¿en qué sector? ¿A ti? Sobre el punto que estaba hablando Julio, Hugo, Sí. te quiero hacer una acotación. Una percepción también que se notó mucho en el tema de la concertación, y sobre todo por el lado del Partido Liberal, es que siempre estaban, es como si fuese que siempre estaban en sus internas. Parece que no lograron superar el tema de sus internas dentro del Partido Liberal, ¿verdad? Pero este es Ilianista, este es el otro equipo. Eso se percibía siempre en su discurso. Una cuestión que dividía también, que quería agregar a lo que estaba analizando Hugo. Sí. Y Lo de Sole. lo de Sole. ¿Te trajo votos? O sea, me refiero a la concertación. Claro que sí. Obviamente que sí trajo votos a la concertación, porque la suma total del voto que se dio el 22 de diciembre para la concertación llega aproximadamente a 558.000, creo. Sumando los votos de Efraín propiamente dicho, los de Fleitas y los otros candidatos suman, te voy a pasar el dato exacto después, creo que suma 538.000. Si mal no estoy recordando, pero es así. Y llegaron a 800 y pico mil. Obviamente que en una interna en la que
casi 4 millones, más de 4 millones de ciudadanos paraguayos podían participar. Nosotros tenemos una interna de 500.000 electores, estamos en una limitación total, ahora estamos con una participación de 12%. Obviamente que en algún momento ya se veía venir que esto estaba un poco pesado, un poco duro, que no estaba caminando, ¿verdad? Porque por la forma misma en que se fue dando los acuerdos, ¿verdad? Y otra de las cosas bien claras también que marcó creo, sí, afirmo que y sostengo que Sole sí dio un crecimiento. ¿A quién? A estos sectores socioeconómicos a los que ella representa. Obviamente que sí, le votaron a ella, pero no la gente, el grueso de la gente que no se ve identificada con ella. Ajá. No se ve identificada con ella. Y es la gran mayoría del pueblo que está sector socioeconómico medio, bajo y marginal, ¿verdad? Entonces, este es el perfil del voto de Paño. El perfil del voto de Paño. Ajá. Marginal, bajo, medio bajo. Sí. Y el voto de la concertación es medio para arriba. Entonces, ahí tenés una limitación fundamental. ¿Por qué? Porque tu crecimiento tiene que ir para abajo. En el caso de Hugo, analizando un poco desde tu punto de vista, ¿cuánto crees que le sumó a la concertación la participación, el involucramiento de Sole Núñez? Yo creo que Soledad Núñez aportó los votos de ese segmento social que se identifica con su imagen. Ese segmento social ella aportó, seguramente trajo también elementos valiosos a la concertación que habrán trabajado, que van a después seguramente seguir en alguna campaña política. Hasta su marido llegó a la política gracias a ella. Entonces, yo lo que creo es que trajo, pero no más allá de ese segmento social en el cual ella se lo identifica como alguien a quien se puede seguir. No más allá, porque no pudo permear a los segmentos sociales de clase media u otros lugares, y menos todavía en las zonas rurales, donde era virtualmente desconocida. En la medida que uno preguntaba, por ejemplo, si le conoce o no a Soledad Núñez, en la capital sí había un alto porcentaje de gente que decía sí le conozco, pero en la medida que se adentraba hacia el Paraguay, el porcentaje de gente que decía conocerle iba disminuyendo. Ajá. Entonces, la gente que trajo es la gente que está en la capital y que responde a ese sector social en el cual ella se mueve. A ti, vos tenés unas placas para compartir, como para dar un poco de un pantallazo de lo que fue tu trabajo el fin de semana. Sí, ahí está. A ver, ¿qué podés contarnos de esto? Esto fue el segundo corte a las 11 de la mañana, el primer corte Del domingo. Del domingo. Este trabajo fue, nosotros desarrollamos, y te quiero contar algo. Nosotros desarrollamos una tecnología en la que realmente nosotros medimos el minuto a minuto. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Nosotros cortábamos en estos horarios para hacer los gráficos, pero este fue un proceso dinámico en el que teníamos desde el inicio de la votación hasta el final, no cortamos la toma de datos. Ajá. Tomamos la toma de datos y llegamos a trabajar con cerca de 15.000 muestras. Pero o sea, muestras válidas. Sí, esto es boca de urna. Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para poder dar la información, hicimos los cortes en los horarios que se establecen, ¿verdad? Establecen para poder alzar en las redes, los porcentajes y que la ciudadanía vaya mirando el crecimiento, ¿verdad? Y le pusimos el nombre de Z, le pusimos a Z, X, y no me acuerdo porque no estoy viendo desde ahí, pero le pusimos Z a Santiago Peñoso, me acuerdo muy bien, porque fue una decisión qué nombre le ponemos, íbamos a ponerle Z. Y decidimos poner letras, ¿verdad? Entonces, y fue una diferencia, una diferencia desde el primer momento. Desde las 7:30 que nosotros empezamos a tener datos, pues nosotros empezamos a hacer verificación, tuvimos 158 personas que trabajaron con nosotros en 158 colegios. Ajá. Hicimos boca de urna en Asunción para diputados. Hicimos boca de urna, Asunción hicimos en Cordillera, Paraguarí y Central. Hicimos diputado y gobernador, también estuvimos midiendo casi en todo el país por el tamaño de la muestra suficientemente significativo. Y podés mirar que la lista contrastada inclusive de nombres
que salían en la lista de la encuesta, prácticamente coincide con los nombres que salían en la lista del lugar, ¿verdad? Del lugar que ocuparon y sobre todo la cantidad. Sobre todo la cantidad, pues nosotros decíamos en su momento que van a entrar 23, que cómo iba a estar conformada la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y decíamos que esta conformación iba a ser de 23 colorados y con una mayoría de fuerza republicana. Y donde se dio la verdadera alternancia es dentro del Partido Colorado, y en esto, y Hugo puede darte razones más cualitativas, después yo creo que el Partido Colorado goza de muy buena salud y son muy demócratas entre ellos. Ahora, ¿por qué? Porque ahora se da la verdadera alternancia. ¿En qué sentido? Viene el equipo de Nor Colorado y va el equipo de Mario Abdo Benítez. Para que tu trabajo en una encuesta, o en este caso ya una boca de urna, vos al final digas, tuvimos razón, la atinamos, la pegamos, tenemos el resultado que realmente se condice con lo que es TREP. ¿Qué cantidad de gente tenés que tener vos trabajando ese día en los colegios, las escuelas que están habilitadas para que se pueda sufragar, de tal modo que te sea fiable lo que vos estás presentando? En este caso hicimos un muestreo con 158 colegios en todo el país. En cada colegio una persona. Cada colegio una persona. ¿Con eso te es suficiente sí. ya como para proyectar? Porque tenías casi 4.800.000 habilitados. Pero acuérdate que es un muestreo. Claro. Un muestreo que tiene un criterio de selección. Y el criterio de selección del colegio fue un sorteo aleatorio. Entonces, al ser un sorteo aleatorio, significa que el resultado del comportamiento de esos colegios me tiene que dar el comportamiento del elector. Ajá. Y bueno, tuvimos muchísimas más entrevistas, consideramos solamente las válidas. Y de las válidas tuvimos aproximadamente 15.000. Las que nos decían no sé, no quiero responder, el voto es secreto, todas esas cuestiones se eliminan. Y vamos solamente al porcentaje de gente que nos diga qué opción electoral tuvo, qué opción electoral hizo en el momento, ¿verdad? Cuando ejerció el voto. Y es muy interesante porque esta vez la gente no quiso participar, fue no bastante, quiso. no, la gente no estaba bastante más reacia a contestar, pero la gran ventaja que teníamos, reacia a contestar, pero teníamos el tema de estar en minuto a minuto, no es estar ni cortar en un momento, no, estar en el minuto a minuto. Y teníamos un algoritmo de cambio de selección, por ejemplo, si tenía mucho rechazo, bueno, su algoritmo era bajar 1 a 1. Si tenía mucha para el encuestador, ¿qué significa eso? Tengo mucho rechazo, bueno, le voy a preguntar a todos los que salen a ver que uno me responda. Sí. Y cuando tenía cuando yo tenía muy buena receptividad, entonces hacía 1 cada 4, 1 cada 5 conforme a la receptividad. Claro. Pero esas son indicaciones que se están dando en el momento. Ahora, te quiero preguntar ahora ya, cuando terminó y dijiste, bueno, mis encuestas, mi boca de urna, la pegaron. Como profesional, ¿cómo te sentiste? Y más aún porque yo sé que en algún momento te dieron con un caño. Sé que te pegaron, sé que te dijeron de todo, que el trabajo en la encuesta se tiró por el piso. Pero algunas también favorecieron ese tipo de comentarios. A ti no te digo específicamente a tu trabajo, sino alguna encuesta como que vos sentías que estaba muy dirigida por una cuestión electoral más que una cuestión científica. ¿Cómo vos te sentiste cuando viste, bueno, mi boca de urna la pegó, mi encuesta también? Y que todo el conocimiento y todo por lo que trabajamos, todo mi equipo y yo durante más de 15 años que estamos en el mercado, ¿verdad? Se reivindica y bueno, no trabajamos para un político y para darle gusto a la gente, sino para tratar de vender un poco de objetividad, ¿verdad? Ser un poco objetivo y decir, bueno, que es posible hacer esto, ¿verdad? Es posible hacer esto. Nunca le vas a dar gusto a todo. Obviamente que político que no gana siempre va a estar enojado y me va a echar la culpa a mí de que pierda las elecciones o de que haya hecho algo, pero nunca como estas elecciones, tantas teorías conspiraticias con relación a la encuesta. Creo que esta vez fue la más dura de todas para mí. ¿Te acordás de esas expresiones en tu contra y otros encuestadores y consultores que decían, ¿te acordás? No, claro, sí, que yo era una mercenaria. Y lo que más simpático era que el candidato que me decía que yo era una mercenaria, y una mercenaria consuetudinaria, era el que estaba subiendo las encuestas, él ni siquiera leía los números. ¿Te refería a Payo? Y sí, me refiero a Payo. Pero no sé si leía los números o era una cuestión
o era una cuestión de su cuestión comunicacional, ¿verdad? O sea que yo no puedo juzgar porque no sé. Yo nunca hablé con este señor, nunca. No trabajé este año para ningún candidato, así como decir, porque la gente piensa que cuando uno es encuestador, uno le tiene que decir al candidato con el que está trabajando que uno gana. No, le tienes que bajar también los decibeles y decirme que está perdiendo. Y esa es tu obligación, decirle que está perdiendo. Hugo. Tengo un candidato que me felicitó que le dije, bajate de la diputación de Central, de Asunción, en las internas del Partido Colorado, no vas a ganar, no vas a entrar. Y bueno, ahora fue jefe de campaña de una cuestión, me hiciste ahorrar tiempo, nervios y energía. Sí. Porque a otro señor le dije, no te puedo trabajar más porque no vas a entrar, en esa lista no vas a entrar. Entonces, ¿para qué vas a seguir insistiendo? Si vos querés, lo haces, porque es tu decisión de político, pero los números son estos. Hugo, ¿y cómo viste el trabajo de las encuestas en este proceso? Porque por un lado está la boca de urna, pero por el otro están las encuestas también. ¿Cuál fue tu mirada hacia ellos? Mira, yo quiero decir nomás que hoy en día, debido a la complejidad de la sociedad y debido a lo cambiante que es el humor social, trabajar sin encuesta es un suicidio. Trabajar sin encuesta es literalmente un suicidio, es tirar dinero, es una mala decisión política. No se puede trabajar sin información porque la sociedad tiene un humor muy cambiante. No es la misma sociedad de hace 25, 30 años que tenía una estabilidad emocional durante todo el año. Vos medías una vez y ya sabías lo que iba a pasar en 5 meses porque no había muchos elementos que contribuían a que la sociedad cambie de humor. Hoy en día tener las redes sociales que en un tris hace que las cosas cambien completamente. Entonces, vos necesitas estar preparado para reaccionar. Si vos vas a invertir mucho dinero, si vos vas a invertir tu tiempo, vas a invertir tu parte de tu vida en un proyecto de este tipo y no vas a auscultar cómo te está yendo, yo creo que es mejor que te dediques a otra cosa, ¿verdad? Aparte, para terminar, la primera medición en la que nosotros estuvimos trabajando juntos con ATI fue en enero del año pasado. Sí. En enero del año pasado nosotros medimos ya el humor y cuando eso ya conversamos y dijimos, Santi Peña es un candidato duro. ¿Te acuerdas, ATI? Y se posicionó. En el 2022, estamos hablando del 2022. Enero 2022, estamos hablando, ya teníamos unos números que lo situaban no lo digo yo, están las encuestas. Claro. Tenemos esas encuestas. Hugo y Ati, me quedan 2 minutos. Dale. Quiero aprovechar estos 2 últimos minutos para conocer un poco su percepción de por qué fracasó el Frente Guazú. Porque Fernando Lugo no hizo campaña. Así, para mí es simple, candidato que no pisa el territorio desaparece. Y lamentablemente Fernando Lugo, un político que aún tenía mucho para ofrecer al Paraguay, seguramente por su experiencia, por su capacidad de consenso y por el dialoguismo que siempre tuvo, ahora está quejado de una enfermedad que posiblemente ya lo retire de la política y no hizo campaña, no pisó el territorio y eso se sintió. Eso se sintió. Entonces sepulta al Frente Guazú políticamente. Al menos el Frente Guazú tiene un formidable desafío. Debe construir una alternancia post-Lugo. Ahora, Ati, en tu encuesta, no sé si se pudo medir o si se pueda medir, ¿por qué no prendieron Euclides y Payo? No es Payo, Chilaver quise decir. Euclides y Chilaver, ¿por qué no prendieron? Porque no constituyeron alternativas válidas en su momento para la ciudadanía. Porque ¿qué tenían de condimento diferente la campaña de Euclides en relación a la de muy buenos perfiles, ¿verdad? Uno que viene del sector independiente, que es nuestro arquero, José Luis Chilaver, y un conocido y muy buen gestor, inclusive muy buen gestor como ministro de Relaciones Exteriores, inclusive en pandemia. Ajá. Muy bueno, con muy buena imagen. Euclides Acevedo. Y no prendió porque no, primero, una cuestión en la que ellos
no encontraron el rostro de sus electores. No encontraron el rostro de sus electores. No supieron a quién dirigirse y con eso no pudieron encontrar el mensaje que cautive y que haga que sean ellos que tengan un espacio. ¿Qué significa eso? No implica que tenga que ser ni más ni menos conocido, ni tener más ni menos popularidad. Lo que decís y lo que haces tiene que ser importante. Es más, muchísima credibilidad, buena imagen. Tiene que tener un lenguaje de carácter político y fuerte, y que se ocupe de los problemas importantes del ciudadano en su momento. Y no tuvieron esa resonancia y esa importancia para los electores. Al no encontrar ese rostro de sus electores, entonces no tuvieron votos. Yo siempre digo al cliente, hay que encontrar cuál es el rostro de tu elector. ¿Quién te vota? Qué buena frase, me gustó Sí. esa. Y con esa cerramos a ti esta noche. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que vengas a Voces. No, por favor, cuando gustes. Un gusto. También, Hugo Duarte, un gusto escucharte para conocer un poco el punto de vista político de lo que fue esta elección. Un placer compartir contigo, Diego, y con tu audiencia. Te vamos a invitar más a menudo, ¿eh? A las órdenes cuando guste. Esta noche con Hugo Duarte y Ati Snip, ambos, por un lado, como consultora, hemos visto las encuestas, los trabajos de boca de urna, pero también un análisis político de lo que ha sido este domingo. Quédate con nosotros, a la vuelta hacemos una pequeña conclusión. Y después de escuchar esta noche a nuestros dos invitados, una consultora que conoce mucho de encuestas, habla de 15 años de trayectoria y un analista político que también nos dio su mirada a lo que ha sido este domingo fabuloso para tener un poco el contexto de lo que pasó y lo que se viene. Pero por sobre todo, quiero rescatar algunas frases rápidamente. Desde febrero, presta la atención, según esta reconocida consultora, fue creciendo la figura de Payo Cubas. Por un lado, ella nos decía de que cree que le fue restando votos a la Concertación con la fuerza, con su mensaje, con su posicionamiento, las redes sociales, todo lo que vos quieras, pero que fue ganando espacio y que iba conquistando más que los votos colorados a aquellos que acompañaban o pretendían alguna vez votar por Efraín Alegre, ya que con Sole formaban parte de la Concertación. Eso por un lado, pero el otro invitado nos decía que más allá de que haya sido voto de la Concertación, podría haber sido también del Partido Colorado o de cualquier sector que en el ámbito político iba a tener la facultad de ir a votar, y que eso le parecía interesante porque fue encontrando, y ambos coincidían, con que tenían esa mirada que les permitía llegar a quienes eran sus votantes, y también a partir de ahí nos daban sus explicaciones de por qué, ejemplo, o Chilaver o Euclides no lograron, siendo buenas figuras o de lo político o lo deportivo, el poder conquistar y tener un cúmulo de votos que les permita consagrarse en estas elecciones presidenciales, como sí lo logró Santi Peña con el voto duro, cautivo, o el voto que era para asegurar prácticamente a este Partido Colorado en la presidencia de la República, en el Congreso Nacional y en las gobernaciones. Mostramos unas placas y que de hecho están en nuestras redes sociales para que vos puedas repasar de vuelta lo que ha sido Voces en esta jornada, cómo se fue dando esa proyección de las internas coloradas del año pasado, en diciembre, cuando veíamos a un Arnoldo Vince que tenía prácticamente 90 días de haber hecho campaña acompañando al presidente de la República, y postulándose contra Santi Peña, quien ese mismo número en la suma de ambos de esa interna prácticamente creció 100.000 votos más, con los cuales casi llegaba a 1.300.000 votos, logrando así una victoria ante una oposición que estaba prácticamente dividida, que en la suma de votos superaba a Santi, pero dividida no alcanzó para que un opositor llegue al Palacio de López y tenga alguna hegemonía en el Congreso o en las gobernaciones. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta mañana.